7:30 de la mañana. Ya estamos listos para salir con esta vista. Mira, nos va a tocar un día precioso. Parece que el fin de semana va a estar soleado. ¿Tú viste el clima, cierto? Sí, va a haber sol hoy y mañana. Y vamos a ir a un lugar bacán dentro de la quinta región, en la zona central de Chile. Sí, tercera vez que vamos, así que de hecho hace 2022 fue la última vez que fuimos. Vamos a ver qué tal. Y nos vamos al Juncal, casi 3 horas de viaje. Acabamos de llegar al Parque Andino Juncal, así que estamos felices. Miren esta belleza. Estamos en el medio de la cordillera de los Andes, a muy pocos kilómetros del límite con Argentina. Estas montañas llegan a medir algunas hasta 5.000 metros. Y vinimos porque queremos pasar la noche acá, en el medio de estas montañas, A desconectarnos completamente. y conectarnos con la naturaleza y el silencio. Y queremos subir mañana al glaciar Juncal. Estamos a cerca de 2 horas de Santiago, casi 3 horas de Viña del Mar. Creo que es un sitio ideal para arrancarse y venir a apreciar la naturaleza. Que si bien no hay árboles ni nada de eso, acá está lleno de humedales. Se ven muchos pájaros, animales. Nosotros esta ya es la tercera vez que venimos. Puede ser hasta puma. Y lo más impresionante que se ve es la energía de las montañas. De verdad es un lugar magnético. Este es un sitio privado de conservación. Tiene entradas limitadas, así que hay que hacer la reserva. Vamos a dejar acá abajo y en la caja de descripción Sí. donde tienen que hacer la reserva para poder venir y para poder pasar la noche en alguno de sus sectores de camping. Partiendo, en este lugar ya hay un sector de camping, por acá atrás. El valor por noche de este camping, Hornitos, es de 5.000 pesos. Y el que nos vamos a quedar nosotros, los Morrenas, es de 3.500. Al menos hasta ahora, 2025. ¿Y por qué será esa diferencia de valor? Porque acá hay baños. Allá no hay baños, no hay nada. No hay nada, hay cero comodidad. Bueno, ahora vamos a ir a registrarnos y volvemos a buscar nuestras cosas. El pago es en efectivo, recuerden. Ah, y la entrada, porque aparte uno es con el hospedaje acá, el camping, y otro es la entrada. La entrada, el valor de ahora, 2025, 8.000 pesos por persona. Nos estamos dando cuenta que hay harta gente hoy día sábado, y se ven preparados para pasar la noche también. Así que vamos a tener harta compañía en el sitio de camping. Las veces que hemos venido, Ha sido en marzo. sí, y hemos estado casi solos. Y una con ratoncitos. Los ratones que nos comieron todo. Listo, oye, nos dieron la charla de seguridad y nos pasaron una radio. Sí. Eh, Una persona tiene que ir con la radio, otros, los que han subido han sido guías, grupos grandes, entonces ellos tienen que llevar sí o sí una radio y somos los primeros en ser de manera individual. no sé, parece que fuimos los designados para llevar la radio. Así que ahora es llegando, una radio al camping. sí, llegando al camping nos pidieron que nos presentemos y digamos que tenemos la radio por si hay alguna emergencia o alguien necesita algo. Son 9 kilómetros de caminata hasta el glaciar, pero nosotros vamos a llegar un poquito antes, como decía, vamos a llegar hasta el camping sector Morrena, vamos a pasar la noche ahí y mañana en la mañanita, muy temprano, vamos a caminar hasta el glaciar El Juncal. Y un poco de contexto sobre dónde estamos. Estamos en la mitad de la cordillera de los Andes, con unas montañas tremendas, majestuosas. Y esta es una reserva privada de conservación. Una familia chilena que lo compró este terreno hace más de 100 años atrás y decidió ahora, en los últimos años, destinarlo plenamente a conservación. De hecho, nos contaba la guardaparque que se han visto el resurgimiento de animales. Se han visto pumas últimamente, montones de guanacos. En el sector donde vamos a acampar ha habido un puma macho que no se ve hace unos 3 meses atrás, pero por ahí puede andar, así que hay que andar con cuidado. Y toda esta zona
Acá había una minera, trabajos mineros hace muchos años atrás, porque por acá pasaba el ferrocarril que unía Valparaíso con Mendoza. Y justo acá abajito estaba la estación Juncal. Entonces hubo un resurgimiento o un surgimiento de la actividad económica de esta zona con la actividad minera. De hecho, este es un caminito antiguo que te lleva hacia donde están las minas. Ahora se puede hacer, se puede ir, pero se necesita certificación de montaña para poder caminar hasta allá. Y estos lugares son los vestigios de lo que fue en ese momento el trabajo que realizaron las empresas mineras. Acá estaban los hornos, acá estaban los refugios de la montaña, y ahora son utilizados como refugio de los guardaparques y para hacer los registros de las actividades turísticas. Además de que también puedes acampar acá. También se puede acampar acá. Y acá tienes baño. Y en realidad ha habido harto cambio en términos de cantidad de gente en comparación a cómo lo conocimos nosotros el año 2018. Cuando vinimos la primera vez no se veía tanta gente, de hecho estábamos casi solos en el sendero. Y ahora pasó un grupo grandote y todavía se ve actividad de personas que van a subir después de nosotros que están acá abajo. Y siendo las 12:15, vamos a partir el trekking. El sendero en general es más o menos plano, pero para cruzar quebradas uno tiene que bajar y después subir. Y eso se hace un poquito más pesado. Pero en general el sendero podríamos decir que es entre fácil y de dificultad media, pero más tirado para fácil. Mañana, cuando vayamos al glaciar Juncal, tenemos que llegar a los pies de esa montaña, de donde sale ese glaciar. De ahí se expande toda una lengua de glaciar hasta abajo. Hasta ahí vamos a llegar mañana. El sendero está perfectamente demarcado, así que riesgo de perderse. No voy a decir que es imposible, porque siempre existe la posibilidad, pero es muy difícil. Estas son las vegas y de lugares como este se puede sacar agua. Hay que meter la botella por ahí, entre medio. Bueno, esta está un poco más seca, pero hay varias como esta en el camino y se puede encontrar agüita fresca para no venir con tanta carga. Oye, y hay que tomar agua ahora. Comimos el chocolate, pero recuerden que hay que tomar agua aunque no tengas sed, porque el momento que tienes sed es porque ya estás deshidratado. Qué lindo se ve el valle hacia abajo. Mira, todas estas personas se van a quedar a acampar. Un grupo grande. Creo que acabamos de llegar a un lugar en donde ya se puede ver con un poco de claridad hasta dónde tenemos que llegar. Tenemos que atravesar todo esto y después continuar hacia allá. Y en la ladera de esta montañita que baja así, ahí está el sitio para acampar, que se llama Morreras. Nos debe quedar unas 2 horitas de caminata. Está plano. Está lindo este lugar. Hermoso. El silencio, echando hasta el viento. Lo único que se escucha es el viento y nuestros pasos. Y cuando paramos, El agua. es el viento y la caída de agua. Bueno, por acá abajo, por aquí abajo pasa el agua. El cometoceno. ¿Sigamos? Vamos. En este lugar se pueden ver cóndores también. Y hay varios humedales a los que vamos a llegar en un rato más, con muchos pajaritos. Y por lo mismo, dentro de las reglas del parque está prohibido volar drones. Nosotros tenemos un dron y últimamente a los lugares que hemos ido, como gran parte de ellos son parques nacionales, no se permite volar dron y no lo hacemos. Si bien hay personas que igual entran con el dron, lo vuelan dentro de parques nacionales o en lugares como este, chiquillos,
por algo no se puede. Si bien se ve súper lindo para el video, en YouTube, para una historia de Instagram, pero por algo no se puede. Todavía yo no puedo entender cómo hay gente que se cree que está por sobre cualquier cosa y se pasan por cualquier lado las reglas que en verdad están hechas para proteger la naturaleza. ¡Qué bonito! ¿Te gusta lo que ves? Me encanta. Creo que no nos aburrimos de venir a este lugar. No, es tercera vez que venimos y vendría muchas veces. Y la guardaparques nos contaba que la primavera estuvo hermosa. Siempre hemos venido entre marzo y abril, así que nos queda pendiente venir en primavera. Primavera, ideal venir, a ver, no sé, en septiembre, octubre, noviembre, por ahí. 1 hora y 25 minutos de caminata y hay agüita otra vez. Pero no necesitamos llenar. No, no, vamos bien. Oye, la agüita se ve cristalina, cristalina. Jaja. Y esto que ven acá, los zapatos de agua, son sumamente importantes para venir al Juncal. Más adelante en el video les contaremos por qué. Más agüita. Mira cómo corre desde acá. Naciendo el agua desde la misma montaña. ¡Qué delicia! Agua 100% pura. ¿Cómo está? Exquisita. ¿Su sabor? ¿Está rica? Exquisita. ¿Está muy helada? Todo lo que ya hemos caminado. Estamos pasados las 2 horas de caminata. Vamos cerca de la mitad del camino. Tenemos que llegar ahí, a ese punto. Falta poco. Parece que este es un buen lugar para parar. Hay una roca rica para poder sentarnos. Así que comer. vamos a comer. Oye, trajimos para comer, almorzar, unos sándwiches. La Cata trajo un sándwich de jamón con queso. Y yo me hice unos churrasquitos de pollo con queso y traje, esto siempre se guarda, sachet de mayonesa del McDonald's. Y a comer nuestros pancitos. Y la basura siempre se guarda porque se lleva de regreso. Nada de andar dejando basura acá. Perfecto. Y en ninguna parte. Tenemos la mejor recomendación de restaurante con estrellas Michelin, con todo incluido ahí. La naturaleza. ¿Qué mejor lugar para comer? Pan con queso y jamón. Almuerzo listo. Seguimos la caminata. Nos queda 1 hora o un poco más. Creo que nos falta ya la última parte. Mira. Esa parte que se ve un poquito más negra, esas son las morrenas. Y ahí acampamos. Mira, andaba un ratoncito. Uy, se nos viene la noche con nuestros amiguitos. Sí. Ojalá no se pongan a jugar con nosotros. ¿Quiénes están felices? La Cata y Cristóbal. Me pone muy feliz y tranquila estar acá. Es hermoso estar caminando con solo el ruido del agua, de los pajaritos, el viento. Es precioso, un regalo. Y regalo con el día soleado. Vamos ya casi por los 4 kilómetros. Queda bastante poco. Y van a ser recién las 3 de la tarde. Estamos casi llegando. Donde se ven las pilas de roca. Por ahí se arman las carpas. Y acá, que debemos estar a unos 100 metros, está el agüita fresquita saliendo, brotando de la tierra. Y después toda esa agua se va al humedal. Estamos oficialmente en el punto de camping.
Ahora tenemos que buscar un sitio más allá. Este lugar de verdad, encuentro increíble la energía que transmiten las montañas. Unas montañas súper altas. Y para allá, detrás de ese cerro, hacia allá, está el glaciar Juncal. De hecho, podemos ver los vestigios del glaciar cuando llegaba hasta acá, porque, bueno, se ha ido derritiendo con el paso del tiempo. Y antes, increíblemente, llegaba hasta acá mismo el glaciar. Y para allá hay otro sector que tengo entendido se llama Monos de Agua, que viene un riachuelo, un río por ahí, que es el que tenemos que cruzar mañana. Estamos en nuestra segunda parte del almuerzo, ¿cierto? Mientras vemos la gente como baja del glaciar. Ya es la hora de bajada. Y ya, es hora de armar la carpa. Oye, mira, nosotros compramos estas colchonetas inflables. Son súper livianas y son bacanes, porque son como un colchón. Antes ocupábamos las que eran como de goma eva. Sí, La pero primera vez hay que vinimos y la segunda igual. mucha diferencia. O sea, igual se puede, porque estas son caras, es una inversión al final. Pero si no van a acampar siempre a estos lados, colchoneta de la típica, mucho más barata. Cristóbal está preparando cafecito. Yo les recomiendo que estas botellas que está ahí atrás de plástico traigan vacías. Entonces cuando llegan acá las llenan y no tienen que ir varias veces a buscar agua. Son las 4 de la tarde ya. El sol está a punto de desaparecer entre las montañas. Y acá se oscurece súper temprano porque no llegan los rayos de sol. Van a ser las 5 de la tarde y antes de que oscurezca por completo vamos a ir a caminar un poquito con un café. Mira, este es el sector, les contábamos, del camping. Y el baño es todo esto. Las piedras. Tienes que encontrar un rinconcito escondido donde puedas hacer. Y este es el estero, donde también se puede venir a buscar agua para cocinar, para lavar. Está más cerca. Está más cerca, pero el agua está con más borra. Está más turbia. Acá está más cerca del camping donde nos estamos quedando y recomiendo acá lavar, pero ojo que solamente con el agua, ya no tienen que traer ningún lavalosa, nada de eso para poder lavar aquí porque si no se contamina el agua. Se puso heladito y algo calentito es súper rico y yo traje guantes, en verdad yo soy friolenta, estoy súper bien con una cortaviento, debajo tengo un polar y una primera capa. Vamos a cocinar ahora. Mira, vamos a hacer algo súper simple, unas vienesas con unas pastas instantáneas y nos vamos a acostar temprano a dormir para mañana salir tempranito al glaciar. En otras oportunidades hemos hecho otro tipo de locura, que igual es rico, pero ahora no quisimos hacerlo por el peso. Ya veníamos con harto peso. Y hacer las cosas más simples también. Y hacer las cosas más simples. Antes, en otras oportunidades, las dos anteriores de hecho, traíamos vino, copas de plástico, queso, aceituna, todo un picoteo para la noche. Oye, el charqui es súper buena idea traer porque es pura proteína y como la carne está deshidratada pesa nada, es livianito. Les voy a dejar el dato acá abajo en la caja de descripción. Van a encontrar un mapa donde pueden encontrar cerca de los Andes un lugar donde venden charqui muy barato. Y con esta hermosa vista vamos a cenar vienesas. Y empezó la cena con vienesas y se vienen los maruchan. Oye, esto es súper indigno. Yo quería mostrar el plato con el maruchan y las vienesas juntas. Pero la Cata trajo un plato enano, así de este porte, que no cabe todo. ¡Ay! El peso. Así que hay que comer por partes. Van a ser las 7 de la tarde y la Cata está vuelta loca buscando ratones. Yo no he visto ninguno. Según ella escucha cosas.
Seguro tiene que haber alguno, pero no hacen nada estos ratoncitos. Sí, pero estamos en su casa, en las rocas. Se van a subir a la carpa más tarde. Oye, y bueno, lamentablemente no se alcanza a apreciar bien, pero ya empezaron a salir las estrellas. Y más rato me imagino que se va a ver súper lindo. 7:39 de la noche. Está ya completamente oscuro acá. Comimos. Así que dejamos las transmisiones hasta acá. Y mañana nos levantamos muy temprano. Y a subir a el glaciar Juncal. Y nosotros nos vamos a quedar de todas maneras un rato afuera de la carpa antes de irnos a acostar. A ver las estrellas. Buenos días. Buenos días. Ya la Cata está haciendo las cosas para dejar todo guardado en la carpa. Vamos a dejar la carpa acá y vamos a subir con una mochila de ataque al glaciar. Por mientras, haciéndose el cafecito. ¡Qué hermosas se ven las montañas! ¿Cómo está el desayuno? Ya está casi listo el pan tostado. Oye, yo no estoy haciendo nada, yo estoy desarmando todo acá. Lo mío ya está listo, ahora falta Cristóbal. Ya le tengo listo el saco y ahora la colchoneta. Oye, nos llegó a visitar un amigo más grande que el tomatocino. Quiere desayunar con nosotros. Oye, que eres grande tú. ¿Qué eres? Mira cómo nos mira. Cristóbal quiere correrlo porque se puede hacer caca en la carpa. Y no se corre. Y no se corre. Ahí, déjalo nomás. Por favor, no te hagas caca en nuestra carpa. ¿Me voy a comer los pies? Oye, acá no hay ningún respeto. Oh, por Dios, come tocino, te pasaste. Y nos vamos, siendo las 9 de la mañana, despertamos a las 7, o sea, nos demoramos 2 horas tomando desayuno, arreglando igual las cosas adentro, lavándonos la cara, los dientes. Y eso pues, así que ahora nos vamos hasta el glaciar. Empezamos la caminata. ¿Cuánto es? Debe ser como 1 hora, hora y media. ¿O no? Para llegar allá. Cerca de 1 hora, pero lo vamos a estar diciendo apenas lleguemos. Hacía harto frío en la mañana. El agua estaba congelada cuando fuimos a lavar al río. Pero está comenzando a salir el sol entre medio de las montañas. Y empieza a hacer un poco más de calor. Así que... bueno, por lo menos yo decidí ir sin chaqueta, pero voy con una primera capa, polera y un polerón. Allá al fondo está el sector que se llama Monos de Agua y podemos ver el límite con Argentina. Pero nosotros tenemos que hacer una curva después, ir hacia allá. Llegamos al cruce. Estero Monos de Agua. Oye, este estero lo van a encontrar con más o menos agua dependiendo de la temporada en la que vengan. Nosotros que hemos venido en marzo, ha habido agua hasta acá. Y hemos tenido que caminar hasta arriba. Claro, con diferentes cauces porque tiene distintos brazos. Ahora al parecer tiene menos agua. Estamos en abril. Está terminándose los hielos hasta la próxima temporada de invierno que está por comenzar dentro de los próximos meses. Y si vienen en primavera, este cauce es bastante grande, así que tienen que tener precaución. Estamos viendo si hay algún lugar que podamos saltar sin tener que tocar el agua. Que mis pies ya están congelados. Estos zapatos de agua es súper importante que los traigan, porque hay que cruzar este caudal, este estero. Ahora viene menos agua que otras veces, pero normalmente trae varios brazos y hay que usarlas. Y el agua está congelada. Y si se cruza descalzo, duele, wow, de una forma tremenda. Yo crucé con eso y igual tengo los pies congelados. Tú no usaste zapato, así que no puedes decir lo congelado que estaba. Y la primera vez que cruzamos acá, Lloré. la Cata cruzó llorando. Ya es que ahí dolían más porque no tenía zapatos. Así que de verdad, recuerden, no olviden esto, recuérdenlo, grábenlo, tienen que traer zapatos de agua o no sé, unas Crocs o algo que les permita cruzar el estero.
porque las piedras duelen mucho. Ya cruzamos, en verdad yo di el medio show cruzando porque quería cruzar saltando. Y son las 9:40, así que ahora vamos a partir el sendero normal sin agua. Oye, van gritando mientras van cruzando el río las chiquillas, tan como yo. Algo a favor de cruzar por el río. ¡Ay, se escuchan sus gritos! Yo no grité, Parece que van descalzos. Porque van cruzando como bien lento. desestabilizados. Sí, hoy no. Bueno, esa fue mi primera vez y yo lloré. Lo bueno es que dicen que el agua helada hace bien para la circulación de la sangre. Así que mi circulación, check. ¿No hemos visto el puma acá? No, pero he tratado de mirar. ¿Tú has tratado de mirar? Sí, he mirado. Lo que harto. pasa es que se mimetiza demasiado bien con la montaña. Y es súper sigiloso. Muy. Bueno, estamos atentos mirando a ver si vemos algún cóndor también. Pero tampoco hemos visto. Ahora, en otras oportunidades sí hemos visto. Y recuerden que esto se puede hacer también por el día. Tardarán, a ver si nosotros nos demoramos 3 horas hasta el lugar de camping. Y de ahí hacia arriba, 1 hora, hora y media más. Son 4 horas y media APP las que tardarán en llegar hasta el glaciar si vienen por el día. Nosotros nos quedamos porque teníamos ganas de acampar. Estábamos cada vez más cerca. Y esta agua que viene acá por este estero es agua que viene directa del glaciar al que vamos ahora. Sí, se ve hermoso. Muy lindo, esto es una postal. Wow, chiquillos, tienen que venir para acá. Está muy lindo. ¿Volveremos a ver todo este lugar lleno de hielo alguna vez? O sea, creo que nosotros ya no. Pero seguramente en algún momento la Tierra va a volver a tener este hielo en una nueva era glacial. ¿Cómo vamos? Bien. Con la tremenda vista. Sí, espectacular. Da ánimo para seguir caminando. El glaciar llegaba hasta ahí arriba. Los glaciares dejan sus huellas muy bien marcadas. Todo esto, toda esta erosión es parte o fue formada por el escurrimiento de las aguas del glaciar al derretirse. Igual que acá. Bueno, y ahora vamos a llegar a una parte donde ya se comienza a ver el glaciar. Al principio está mezclado con piedra, está bien sucio. Así es, normalmente son los glaciares al principio. Y después parte el hielo puro. Y con ustedes el glaciar Juncal. Esta laguna se formó en los últimos años, antes no existía. Y todo esto es hielo. Toda esa pared. Vamos a acercarnos para que se vea bien. Oye, y vamos a mostrar unas imágenes de cuando nosotros vinimos el año 2018 para que vean el cambio, cómo ha ido retrocediendo. Qué pena, Sí, es impresionante. qué pena. Así que apúrense, vengan a verlo. No sabemos cuánto tiempo más va a durar esto. En este momento estamos solos en el glaciar. La gente que estaba acá ya bajó. Seguro más rato va a empezar a llegar mucha más gente. Mira, ahí está escurriendo el agua desde esta laguna hacia el estero que les mostrábamos recién. Llegamos acá a las 10:20 de la mañana. Salimos a las 9 de la mañana del camping. Así que 1 hora 20 minutos más o menos subida.
Pero ojo, que la Cata estuvo cerca de 20 minutos decidiendo si saltaba el estero o no. Así que puede ser un poco menos. De las 9:40 partimos después de haber cruzado el estero hasta acá. Sí. Y mira, ven a ver esto. Acércate al lago. La laguna está congelada. ¿Sabe a qué me acordé? ¿De qué? ¿De Canadá? De Canadá. Nos subimos al lago, como ven. Ahí congelada. Va a pasar casi una hora. Quedan como 3 minutos para que sea una hora de estar aquí contemplando este hermoso glaciar. Y estamos solos. Lo tenemos para nosotros solos. Un regalito. Después de una hora de estar viendo este espectáculo de la naturaleza, nos vamos de regreso. Adiós, glaciar. Esperamos volver a verte pronto. Y nos vamos de regreso al campamento a desarmar la carpa. Y bajamos, que les queremos mostrar algo abajo que hay antes de llegar al Juncal. Es una obra de ingeniería que se hizo hace más de 100 años atrás y es increíble. Al que le guste la naturaleza, les guste el silencio, escuchar el agua, el viento, las rocas como caen, El movimiento de las montañas. el movimiento de las montañas, de las estrellas, la luna, todo está súper cerca esto de Valparaíso, Santiago. Los invito a venir. Es cerca. Es solamente tener el ánimo y las ganas de subir con una mochila 3 horas y después van a acampar. O lo pueden hacer por el día y con mucho menos peso. Vamos bajando, pero alucinando con este paisaje. Está demasiado lindo. ¿Cómo será en primavera? Tenemos que venir. Me quiero quedar aquí. La Cata va parando todo el rato mirando las montañas. Está hipnotizada. Llegó el momento de cruzar. Ahora me voy a cambiar de zapatos. Y nos demoramos media hora en bajar. Y ahora el momento doloroso. ¿Cómo está el agua? En el video se ve fácil poder saltar, pero en verdad no lo es. Y debo decir que la Cata es muy alaraca porque el agua no estaba tan congelada. Oye, nos estamos yendo y donde ya no hay nada en la carpa, veo que hay un hoyo, el cual no estaba antes y tampoco tiene como el género, el material. O sea, aquí hubo un ratoncito en la noche que quiso entrar a la carpa. Tal vez eso fue lo que escuché anoche. Anoche me desperté varias veces porque escuchaba que andaba un ratón por afuera. Tiene que haber sido él. Menos mal no te rompió el colchón inflable. Si alguien tiene el dato de cómo un roedor no entre a su carpa o la rompa por comida, que en verdad la dejamos súper cerrada, súper cerrada, dentro de mochila con otra mochila, muy. La vez pasada sentimos... La vez pasada los ratones se subían por acá y llegaban hasta acá, hasta el techo. Sí. Se resbalaban. Y jugaban, pero no entraron a la carpa. Bueno, la de Cristóbal creo que sí, pero la mía no, y eso que había comida. Entonces, no sé, si alguien tiene un dato para que no la vuelvan a romper, porque este lugar es muy lindo, en verdad, coméntenos, por favor. 1:25 y nos vamos de nuestro hogar por un día. Adiós. Ahora a caminar al inicio. No se pierdan lo que les vamos a mostrar cuando lleguemos abajo. Yo lo encuentro increíble. Ahí lo van a conocer. ¿Qué cosa es?
estamos llegando. Nos demoramos un poco más de 2 horas. 2 horas, Las 3:30. sí, 2 horas 15 minutos más o menos. Todo rápido. No paramos, solamente a tomar un poquito de agua. Así que vamos a hacer el checkout y nos vamos a otro lugar. 3:40 de la tarde. Terminamos el sendero ya de regreso del glaciar Juncal. Estamos en la entrada, en la recepción del parque. Pero no queremos terminar el video acá porque antes queremos mostrarles algo que queda en el camino de tierra que llega hacia la ruta internacional, que es la que tomamos para ir a Viña del Mar. Hay una obra de infraestructura de hace más de 100 años que yo la encuentro impresionante. No nos queríamos ir sin mostrársela. Así que vamos para allá ahora. Mira este lugar. Imagina un tren desafiando la nieve, el hielo, los precipicios, uniendo dos países. Este es el vestigio de un túnel de lo que alguna vez fue el tren trasandino. Hace más de 100 años. A finales del siglo XIX, cruzar la cordillera de los Andes era un desafío tremendo. Caminos malos, mulas, condiciones inhóspitas que hacían que el cruce durara incluso semanas. Es por eso que el año 1887, los hermanos Juan y Mateo Clark tuvieron el sueño de construir un ferrocarril que uniera los dos países, Chile y Argentina. Yo no voy a entrar. Este es uno de los túneles. Esto fue una verdadera hazaña. Piensa que en Argentina se empezó a construir en el año 1887 y en el año 1902 se comenzó a construir en Chile. Y recién el año 1910 se inauguró para el cruce de pasajeros. Por allá viene otro túnel. Y esta fue realmente una verdadera hazaña porque era un ferrocarril cuyo paso más alto es a los 3.200 metros, cosa que en esa época no existía. Imagina lo que fue construir esto, sobre todo en el lado chileno, la pendiente era enorme. Lamentablemente, el tren solamente fue rentable durante los primeros años, pero luego tuvo que mantenerse en base a subvenciones y a mediados de los años 80, de 1980, fue ya cancelado definitivamente por el lado chileno. Duró un poco más por el lado argentino, sin cruzar la frontera, claro, hasta principios de 1990. Ahora está completamente abandonado. Debe haber costado una fortuna haber construido esto. Y fueron varios los motivos que hicieron que este tren se terminara. Dentro de ellos era, uno, que el tren no era rentable. Dos, las condiciones climáticas hacían que la mantención de las vías fuesen excesivamente caras. Pensé que en invierno estaba todo nevado, había derrumbes que destruían partes de la línea férrea, la competencia con la carretera que también fue arreglada, y en los años 80 hubo un conflicto bélico que no pasó a mayores, menos mal, entre Chile y Argentina, que también fue un factor por el cual se terminó el tren que cruzaba la cordillera. Y acá donde estábamos había una estación, que era la estación Juncal. Ahora está completamente destruida. Incluso en los años 80 fue utilizada como recinto para entrenamiento militar por el ejército de Chile. Y ahora la cuesta Caracoles. Vamos a dar una vuelta por Portillo y nos vamos. Miren la cantidad de camiones que están bajando. Wow. Por algo la velocidad máxima es 30. Es peligroso, tiene harta curva. Y ahí arriba se ven los postes del tren allá arriba, ¿lo viste? Sí. Ahí iba el tren. Creo que no me subiría a ese tren. No me hubiese subido. Estuvimos a punto de cruzar hasta Argentina, pero llegamos a Portillo. Vamos a Argentina, vamos a Argentina. Creo que no podríamos haber encontrado un mejor lugar para terminar este video. Estamos en la laguna del Inca y acá al lado está el Gran Hotel Portillo, centro de esquí Portillo. Así que desde este hermoso lugar despedimos este video. Espero que les haya gustado, que se motiven y vengan a conocer este hermoso parque andino Juncal con todas las atracciones que hay cerca. Queda muy cerca de Santiago, muy cerca de Viña del Mar, así que no tienen excusa para no hacerlo. Se puede hacer durante el día incluso. Es un sendero
Como ya había dicho, más bien fácil, tirado moderado, pero es más que nada fácil. Así que los invitamos a ponerle un me gusta si les gustó este video, a suscribirse si es que no están suscritos y a seguirnos en nuevas aventuras, porque La vida es es viajar. Chao.